Buenos días, mi nombre es Omar Contreras y pertenezco a la sección de PQ01 y en esta oportunidad estaré hablando un poco sobre el estudio de los reactores catalíticos del lecho fluidizado. La fluidización es un fenómeno que se da en ingeniería y es necesario comprender el comportamiento de esto desde el punto de vista hidrodinámico, así que comenzaré hablando sobre la hidrodinámica de la fluidización. Un lecho fluidizado es un lecho de partículas sólidas en suspensión por efecto del flujo ascendente del fluido. Dependiendo del tipo de fluido se pueden distinguir dos tipos de lecho fluidizado. Uno de ellos es el gas sólido. En el estudio de este tipo de hidrodinámica uno puede conseguirse con diferentes características, como por ejemplo que en los sistemas fluidizados el sólido adquiere propiedades parecidas a las de un líquido. Esto puede sonar un poco extraño, pero es así. Como por ejemplo la viscosidad. Otras propiedades importantes que adquiere el lecho fluidizado parecido a la del líquido son la de mantener la superficie horizontal al inclinar el contenedor y la circulación del sólido al perforar la pared. La buena agitación del sólido provocada por la burbuja junto con el pequeño tamaño frecuente de partículas entre unos 50 y 250 micrones hace que sean despreciables los gradientes de materia y de calor tanto, esto es importante, tanto en el reactor como en las partículas. De ello resulta un reactor que normalmente es isotermo y que no suele presentar problemas importantes de transferencia interna de materia en el sólido. Por otro lado, se tiene que se comporta como líquido. Es importante recalcarlo, se comporta como líquido. Lo cual facilita el manejo de transporte mecánico o bombeo. Recordemos que un líquido se puede bombear fácilmente y esto es una ventaja. Hay una desventaja que es que normalmente fluye en forma de burbuja y no mezclando y no se puede mantener en contacto. También es posible que la agitación vigorosa del sólido origine su atracción y la erosión de las paredes y dispositivos internos del reactor. Sin embargo, las ventajas suelen sobrepasar las desventajas, por lo que estos tipos de dispositivos son ampliamente usados. Recordemos que cuando tenemos más ventajas que desventajas o están sobrepasadas, tenemos un buen nivel de utilidad de este tipo de reactores. Sin embargo, la falta de modelos reales de flujo y contacto hacen aplicable o que se aplique un cambio de escala. Otro punto a resaltar en este respecto es la velocidad mínima de fluidización, la cual se estima utilizando la expresión de Ergun, es una expresión matemática, para la pérdida de presión de un fluido que circula a través de un lecho de sólidos. En el momento de la fluidización incipiente, la pérdida de presión se hace independiente de la velocidad de paso y se compensa en el empuje de la fuerza gravitatoria. Considerando que las partículas no se apoyan unas en otras juntas en el momento del tránsito del lecho fijo al lecho fluidizado, se puede aplicar la ecuación de Ergun para describir la pérdida de presión por unidad de longitud del lecho fijo o partir de las propiedades de flujo y del sólido. Seguimos con la velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre se calcula para el tamaño medio de la fracción de partículas de menor tamaño y para partículas de cualquier geometría mediante una expresión que uno puede considerar en este caso, en la que se considera que el peso aparente de la partícula es igual a la fuerza de rozamiento. Ese es a lo que me refería cuando decía esa siguiente expresión, ¿no? La siguiente expresión viene expresada en estos términos. El peso aparente de la partícula, la cual sea igual a la fuerza de rozamiento. Se suele decir que para evitar el exceso de arrastre, la velocidad superficial del fluido en el proceso de fluidización debe ser superior a la mínima, pero inferior a la de arrastre. Sin embargo, es necesario señalar que esta afirmación se está comparando. En esta afirmación se comparan dos magnitudes definidas sobre bases diferentes: el tamaño medio de todas las partículas por unidad y el tamaño de fracción de partículas más pequeñas para una variable que se llama U sub f.